Mi nombre es Ulises Mendoza Guzmán y esta es la evidencia del aprendizaje de la materia Anatomía y Fisiología 1, de la Unidad 1, Preceptos Generales de Anatomía y Fisiología. Esta evidencia de aprendizaje tiene como objetivo el conjuntar todos los conocimientos abarcados durante esta unidad, presentarlos y ejemplificarlos en un video. Lo que se ejemplificará y presentará aquí son los términos de posición y dirección, los términos de movimiento, así como las líneas para ubicar en tórax y en abdomen. Comenzaremos con los términos de posición y dirección. El primer término es el término superior o craneal, que se refiere a que se encuentra más hacia arriba o hacia la parte del cráneo. Podemos dividir el cuerpo en dos mitades, una superior y una inferior. Entonces encontraremos que el tórax se encuentra craneal y que la pelvis se encuentra caudal o podal. Esto quiere decir que se encuentra más hacia abajo o hacia lejos de la cabeza. Los siguientes dos términos son anterior y posterior o ventral y dorsal. Esto se refiere a estructuras que se encuentren más hacia enfrente o hacia la parte del vientre y que se encuentren hacia la parte posterior o hacia la parte de la espalda. En esto podemos encontrar que la nariz se encuentra ventral y las apófisis espinosas de las vértebras se encuentran dorsalmente. Los siguientes dos términos es medial o interno y lateral o externo. Con estos términos nos referimos a alguna porción del cuerpo que se encuentre hacia la línea media, medial o interno, y una porción del cuerpo que se encuentre alejándose de la línea media, lateral o externo. En este caso podemos dividir el antebrazo y la mano en dos porciones, medial y lateral. Aquí podemos encontrar que el meñique se encuentra hacia la parte medial y el pulgar hacia la parte lateral o externa. Otros dos términos que podemos ejemplificar en las extremidades es el proximal y el distal. Estos términos se refieren a la cercanía que tiene con el lugar en donde la extremidad se une con el tronco y a la lejanía que tienen de este mismo. Cuando algo se encuentra proximal es que está más cerca de la articulación del hombro, y cuando algo se encuentra distal es que se está más alejado de ella. Otros dos términos son el superficial y el profundo, que difícilmente se pueden ejemplificar aquí. El superficial, como su nombre lo dice, nos refiere a una estructura o algo que se encuentra más cerca de la superficie, y el profundo, algo más lejos de la superficie. En este caso podemos hablar de órganos que están más cerca de la superficie o más retirados de la superficie para ejemplificarlo. Los siguientes dos términos utilizaremos el esternón como punto de referencia, es el mediano y el intermedio. Mediano se refiere a cualquier estructura que pase sobre la línea media y el esternón se encuentra sobre ella, lo divide en dos mitades. E intermedio se refiere a alguna estructura que se encuentre entre dos partes. En este caso el esternón también se encuentra entre las dos líneas medias claviculares. Otros términos que veremos son la lateralidad y la contralateralidad. Estos términos se refieren a la entre dos se encuentran de un mismo lado y a estructuras que se encuentran en lados opuestos. Para un sencillo, los ojos o los glóbulos se encuentran de manera contralateral, y de manera homolateral o ipsilateral podemos encontrar órganos como el estómago y el páncreas, que se encuentran del mismo lado de la línea media cuando dividimos al cuerpo de forma sagital. Los siguientes términos son el apical y el basal, y se refieren a las estructuras que se encuentren en la base de cierta formación o en el vértice. En el vértice podemos encontrar en el tórax que la clavícula se encuentra apical, y basal podemos encontrar al diafragma, que se encuentra casi en la del tórax. Otros dos términos, el interior y el exterior.
Estos se refieren a lo que se encuentra más interno dentro de un órgano y a lo que se encuentra más externo. A continuación pasaremos a los términos de movimiento. En ellos encontramos la flexión, que es la aproximación de un segmento del cuerpo hacia otro. En esta podemos observar cómo es el movimiento de flexión. Aproximamos el antebrazo hacia el brazo. Y también tenemos la extensión, que es el alejamiento de ese mismo segmento de otro segmento del cuerpo. Aquí podemos ver los dos movimientos, flexión y extensión. El de movimiento es la rotación, y esta solamente es el girar de algún miembro o alguna parte del cuerpo sobre su propio eje longitudinal. Se pueden hacer dos tipos de rotaciones, rotación interna y rotación externa. Igual lo podemos ejemplificar con la extremidad superior. Gira sobre su propio eje longitudinal. Aquí podemos ver una rotación interna y de esta forma podemos ver una rotación externa. Los siguientes dos términos son la supinación y la pronación. Esos términos se refieren simplemente a los que puede hacer el antebrazo. En el de la supinación, el antebrazo gira, rota hacia afuera y lleva el pulgar de manera lateral. En la pronación se hace el movimiento contrario, gira hacia adentro y deja el pulgar en posición medial. Supinación y pronación. Movimientos del pie. La flexión plantar es mover la extremidad hacia abajo, hacia la zona plantar, y la flexión dorsal es mover el pie hacia arriba, hacia la región del dorso. Los movimientos específicos del pie son la inversión y la eversión. La inversión es el giro hacia afuera del pie, por la palma hacia la parte medial, y la eversión es el giro hacia adentro del pie, orientando la planta, hacia la región lateral. Términos específicos son la protrusión y la retrusión. Estos solamente se refieren a los movimientos que puede hacer la mandíbula, la lengua y los hombros. La protrusión es el movimiento hacia enfrente, la lengua o los hombros, y la retrusión es el movimiento hacia atrás que pueden hacer estas mismas estructuras. Hablando de movimientos específicos, encontramos la oposición y la reposición. Estos son movimientos específicos del pulgar. La oposición se refiere a la capacidad de tocar la superficie palmar de los demás dedos, y la reposición a la capacidad o el movimiento de alejarse de ellos. Por último, continuaremos con las líneas para ubicarnos en tórax y en abdomen. Comenzaremos con las del tórax. En el tórax podemos encontrar la línea medial, que se traza igual en la parte media del tórax. Líneas externales que se trazan en los bordes a los lados de la línea media del esternón. Encontramos las líneas paraesternales, que al dividir la clavícula en tercios se ubican en la división del tercio interno y los dos tercios externos. Ahí podemos ubicar las líneas paraesternales a cada lado de la línea media. Las líneas que podemos encontrar es la línea media clavicular, en la que dividimos a la clavícula por la mitad y a partir de ahí trazamos una línea que baje desde la mitad de la clavícula. Y por último, en la parte anterior encontramos la línea mamaria. Esta línea, igual al dividir la clavícula en tercios, la ubicamos en la división del tercio lateral y los dos tercios internos. Generalmente en los hombres pasa sobre la tetilla.
Las siguientes líneas del tórax son laterales. En ella podemos encontrar la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. La línea axilar media se traza en la mitad del hueco axilar y baja por el tórax. La línea axilar anterior se traza a partir del borde del borde inferior del pectoral mayor y baja. Y la línea axilar posterior se traza en el borde posterior de la axila. Por último, en el tórax podemos encontrar líneas posteriores. Encontramos la línea espinal, que es la misma línea media que pasa sobre las apófisis espinosas de las vértebras. Las líneas paraespinales, que se pueden ver claramente y pasan a los costados de las apófisis transversas de las vértebras. Y la línea escapular, que se traza a partir del vértice escapular y divide el tórax por la parte posterior. Por último, veremos las líneas que dividen el abdomen. En el abdomen podemos encontrar dos divisiones, una en 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores, y una en 9 cuadrantes que se dividen en epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hipocondrios, ya sea derecho o izquierdo, flancos, igual derecho e izquierdo, y fosas ilíacas, derechas e izquierdas. Para trazar las líneas que dividen en 4 cuadrantes, solamente se prolonga la línea media que va sobre el tórax hacia el abdomen y se hace otra línea llamada transpilórica que generalmente pasa por el epitróclea humeral o se busca una parte media entre la sínfisis del pubis y la apófisis hipoides del esternón. Entonces se traza medialmente los 4 segmentos. Otra forma de dividir es en 9 segmentos. Igual, las líneas verticales son la misma línea media clavicular que se y otras 2 líneas horizontales son la transtubercular, que a partir de la espina ilíaca se traza, y la subcostal, que a partir inferior